Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, de verdad, es una auténtica joya. Es un manual de formación para visitadores médicos en Latinoamérica y se titula Estrategia de Comunicación Comercial, el arte de la indagación clínica. Es de la Escuela Iberoamericana Pearson Barnes. Y no que nadie se asuste, no vamos a hablar de cómo vender pastillas. Para nada. Lo que vamos a hacer es desgranar la psicología que hay detrás. Cómo comunicarse con profesionales de élite con un tiempo que es limitadísimo como son los médicos. La misión que propone el texto que es fascinante. Cómo dejar de ser un folleto parlante, que me encanta la expresión, Es buenísima. para convertirte en un consultor de soluciones terapéuticos. O sea, es casi un cambio de identidad. Totalmente. Y es que lo primero que te atrapa es que el autor, Alexander Persant-Coll, arranca con una filosofía, bueno, casi de arte marcial. Abre con Sun Tzu, nada menos. El que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo no correrá peligro. Pero la clave está justo después, cuando aclara que el enemigo no es el médico, para nada. Claro. El enemigo real son la incertidumbre y la indiferencia. Y eso ya te cambia el marco por completo. No es una batalla contra una persona, es una batalla contra la apatía. Vale, vamos a desglosar esto porque la premisa central del documento es potentísima. Dice, y lo pone como el pilar de todo, prescribir sin diagnosticar es negligencia. Y claro, lo genial es cómo aplica esa máxima médica a las propias ventas. El error más bestia que describe es el del visitador que entra en la consulta y empieza a soltar una retahíla de datos, de estudios, de moléculas. El folleto parlante que decías. Claro, exacto. Actuar como un robot que recita características sin tener ni la más remota idea de si al médico que tiene delante le importa algo, lo más mínimo de lo que le está contando. Esto es un error que vemos en muchísimos campos, no solo en este. Claro. Es que lo que propone el manual es darle la vuelta a la tortilla por completo. Tu trabajo no es vender un producto. Tu trabajo es identificar un problema que ese médico tiene en su día a día y ofrecerle una solución. Y para eso, tu herramienta principal no son los argumentos, no son los datos, es la pregunta. Ah, Dejas de ser un promotor para convertirte en un diagnosticador. Tienes que indagar, escuchar y, sobre todo, entender el terreno antes de atreverte a proponer nada. y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Porque para hacer ese diagnóstico en un entorno de alta presión, con un médico que tiene la cabeza en 1000 sitios, proponen una técnica súper estructurada. La llaman el embudo de la verdad. Ya solo el nombre tiene tela. El nombre ya es potente, sí. La idea es que está diseñado para atravesar lo que el manual llama la alta carga cognitiva de un profesional que ve a, pues, no sé, a 20 o 30 pacientes al día. Es que el cerebro de ese médico está programado para filtrar y descartar todo lo que no sea relevante de forma inmediata. Claro, es supervivencia. Es un mecanismo de supervivencia profesional totalmente. Este embudo es básicamente el método para que no te filtren, para que no te descarten en los primeros 10 segundos. Vale, entiendo el concepto. Es como un pase VIP para saltarte las defensas mentales del médico. ¿Cómo funciona exactamente? Pues mira, es un proceso en 3 fases, de lo más general a lo más específico. El nivel 1 son las preguntas de situación. El objetivo es entender el contexto de la consulta. Pero ojo, el manual advierte de un error garrafal. ¿Cuál? Hacer preguntas obvias tipo, «Doctor, ¿ve muchos pacientes?» Hombre, claro, es insultante. Le haces perder el tiempo. La estrategia es justo la contraria. Hacer preguntas que demuestren que ya has hecho los deberes. Claro, es una forma de ganarte el derecho a seguir hablando. No llegas a pedir información, llegas demostrando que ya tienes parte de ella. Exactamente. El ejemplo que ponen es buenísimo. En lugar de la pregunta vaga de ¿qué antihipertensivos usa?, la aproximación estratégica sería algo así como: Doctor, he notado que en su sala de espera hoy hay bastantes pacientes de edad avanzada. En este perfil, que suele estar polimedicado, ¿cuál es su protocolo de primera línea para proteger la función renal? Ostras, es que el cambio es brutal. Con esa pregunta has demostrado 3 cosas. Que observas, que entiendes el perfil de sus pacientes y que piensas en problemas clínicos concretos. De repente ya no eres un vendedor, eres casi un colega que habla su mismo idioma. Has conseguido la atención. Y una vez la tienes, pasas al nivel 2, las preguntas de problema. Aquí, según el manual, es donde nace la venta. Ajá. El objetivo es encontrar una insatisfacción, lo que llaman la grieta en la armadura. La lógica es aplastante. Si un médico está 100% contento con lo que usa, no tiene ningún motivo para cambiar.
Así que tu labor es encontrar, a través de preguntas, áreas donde las cosas no son perfectas. Me imagino que un médico no te va a decir directamente, pues mira, este tratamiento que uso no me convence del todo. Tendrás que ser sutil. Puede estar en cosas como la adherencia del paciente, los efectos secundarios que molestan, los costes. El ejemplo que usan es con un tratamiento para la hipertensión. El diálogo propuesto es algo como: entiendo que el losartán es su base de tratamiento, doctor. Sin embargo, en esos pacientes que no alcanzan el objetivo de presión en el primer mes, ¿qué dificultades se encuentra con la adherencia cuando tiene que añadir una segunda pastilla al día? Es buenísimo. No cuestiona su elección, la das por buena. Pero le invitas a pensar en un problema real y muy común, que los pacientes se lían o se cansan de tomar muchas pastillas. Y al final lo dejan. Y al final abandonan el tratamiento. Estás señalando una grieta sin que se sienta atacado. Y eso nos lleva a la punta del embudo, que es el golpe de gracia. El nivel 3, las preguntas de implicación. Si antes encontraste el problema, ahora el objetivo es, y cito, hacer que el problema duela más. Uf. Se trata de conectar esa pequeña grieta con consecuencias más grandes y significativas para el propio médico. O sea, que el problema deje de ser algo abstracto, ¿no? Y se convierta en algo que le afecta a él personalmente. Exacto. Creas un sentido de urgencia. Siguiendo con el ejemplo del hipertenso, la pregunta de implicación sería: ¿y si el paciente abandona el tratamiento por la complejidad de tomar varias pastillas y regresa a los 3 meses descompensado? ¿Cómo impacta eso en el tiempo de su consulta al tener que volver a estabilizarlo desde cero? Vaya, eso es brillante. Porque de repente el problema ya no es del paciente, es del médico. Le estás diciendo: esta situación te está costando a ti tu recurso más valioso, que es tu tiempo. Ahí es imposible que no te escuche. Claro. Has conseguido que el problema pase de ser un problema del paciente a ser un problema para mí, el médico. En ese momento su cerebro está totalmente abierto a escuchar una solución. Y es que la teoría suena muy bien, pero lo mejor del documento es que no se queda ahí. Te planta 3 casos prácticos súper detallados, como si fueran simulaciones de vuelo, para ver la estrategia en el campo de batalla real. A ver, cuéntame, ¿cómo se aplica todo esto a un médico de la Seguridad Social, por ejemplo, que va hasta arriba de trabajo y con el tiempo justo para respirar? Y enfocado en fármacos cubiertos por el sistema. El producto a promocionar es un antibiótico de dosis única diaria. La estrategia, obviamente, no puede ser hablarle de la molécula. Sería un suicidio comercial. Te corta los 5 segundos. O antes, el diálogo que proponen va directo a su punto de dolor. El visitador podría empezar diciendo algo como: doctor, con el volumen de infecciones respiratorias que maneja, ¿cuál es el mayor reto con los pacientes que no completan los 7 días de tratamiento? Y el médico responderá lo obvio, que reinciden, se complican y acaban colapsando las urgencias. Que es básicamente más trabajo para él. Remata con la pregunta que mezcla implicación y solución. Y claro, cuando reinciden, eso le duplica el trabajo a usted. ¿Cuánto le ayudaría una opción que asegure el cumplimiento con una pauta más corta, garantizando que el paciente no regrese complicado? Fíjate, no le ha vendido un antibiótico, le ha vendido tiempo, eficiencia y menos estrés. Pura psicología aplicada. Vale. Con el médico de la pública tiene toda la lógica, le vendes tiempo. Pero, ¿esta estrategia funciona igual con el polo opuesto? Un especialista privado que a lo mejor tiene más tiempo, pero es mucho más exigente con la innovación, la evidencia clínica. Esa es una pregunta excelente, y es exactamente el segundo caso que plantean. El especialista privado. Un ginecólogo, por ejemplo. Aquí el perfil cambia. Valora la innovación, la satisfacción del paciente que paga de su bolsillo, la tolerancia a los fármacos. El producto de ejemplo es un anticonceptivo moderno que además tiene beneficios para la piel. Ah, claro. Aquí el punto de dolor no puede ser el tiempo. Para nada. La conversación se eleva a otro nivel. No se empieza hablando de la eficacia anticonceptiva, que se da por supuesta en un producto nuevo. Se empieza abordando una preocupación secundaria pero crucial para el paciente: los efectos estéticos. Ah, claro. La pregunta de problema sería: ¿con qué frecuencia le expresan sus pacientes preocupación por efectos como el acné o el aumento de peso con las píldoras tradicionales? Que es algo que pasa constantemente. Una vez que la doctora admite que es frecuente, llega la pregunta de implicación, que me parece magistral. Cuando una paciente abandona el tratamiento por esos efectos estéticos, ¿siente usted que eso pone en riesgo la confianza que ellas depositan en su recomendación? Qué bueno.
Es brillante. Conectas un efecto secundario con el activo más importante de un médico privado, la confianza y la relación con sus pacientes. Le estás vendiendo proteger su prestigio. Exacto. No vendes una píldora, vendes una herramienta para fortalecer la confianza de sus pacientes. Y el tercer caso aborda la objeción universal, el precio. Tienes un producto buenísimo, pero es más caro que la competencia. El clásico me gusta, pero es muy caro. ¿Cómo se sale de ahí con este método? Aquí introducen una técnica que llaman la pregunta reversa. La regla de oro es nunca debatas el precio directamente. Cuando el médico te dice eso, en lugar de justificarte, tienes que redefinir el concepto de coste. El diálogo que propone el manual es algo como: es un punto muy válido, doctor. Permítame una pregunta. Cuando hablamos de coste, ¿nos referimos solo al precio de la caja o al coste total de tratar una complicación gástrica por usar un antiinflamatorio más barato? Es que le das la vuelta al argumento por completo. En lugar de defender tu precio, le obligas a él a calcular el coste real de no usar tu producto. La carga de la prueba cambia de bando. Totalmente. Le fuerzas a pensar en los costes ocultos. El médico, lógicamente, admitirá que tratar una gastritis por un efecto secundario es, a la larga, mucho más caro. Y el visitador concluye: exacto, mi producto le ahorra al paciente ese coste oculto. A la larga, ¿no es más económico pagar un poco más hoy que pagar una endoscopia mañana? Es que es brutal. De nuevo, no vendes un producto caro, vendes un ahorro, vendes prevención. Me fascina de estos tres ejemplos que el producto en sí es casi secundario. La venta no va del antibiótico o del anticonceptivo. No. Va sobre el tiempo, la confianza o la economía. Es increíble cómo al final todo se reduce a entender la motivación humana. Y para que los visitadores no se queden solo con la teoría, el manual propone ejercicios prácticos para interiorizar estas habilidades. Hay dos que son especialmente interesantes. Uno es la auditoría de preguntas. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo pero muy revelador. Se les pide que midan mentalmente el tiempo de conversación en sus visitas. El objetivo estratégico es que el visitador hable como máximo el 40% del tiempo. Que ya es un reto. Ya es un reto. Y el médico el 60%. Esto te obliga por narices a dejar de dar la chapa y a empezar a hacer preguntas inteligentes que generen respuestas largas. Te fuerza a escuchar. La verdad es que esa regla del 60-40 se podría aplicar a casi cualquier conversación importante en la vida. Pero había otro ejercicio que me llamó más la atención, el del silencio. Suena un poco intenso. Es una táctica psicológica potentísima. La instrucción es muy concreta. Después de hacer una pregunta de alto impacto, una de esas de implicación que hacen pensar, el visitador debe quedarse callado 4 segundos completos. 4 segundos es mucho. Es una eternidad en una conversación. Y manteniendo el contacto visual, el manual insiste en que no es para intimidar. ¿Y para qué es entonces? Suena a técnica de interrogatorio. Pues cumple 2 funciones clave. Primero, transmite una confianza brutal en la pregunta que has hecho. No tienes prisa, sabes que es una buena pregunta y merece una reflexión. Y segundo, ese silencio crea un pequeño vacío que el médico siente la necesidad de llenar. Ya. Y al llenarlo, a menudo ofrece información mucho más honesta y profunda de la que daría en una respuesta automática. Le das espacio para que piense de verdad, y la respuesta que obtienes es oro puro. Para ir cerrando, hay una frase del director, de Alexander Persán-Collal, que resume toda la filosofía del documento de una forma demoledora. Dice: la visita médica no es un monólogo, es una entrevista periodística donde ustedes buscan la verdad. Me parece una analogía perfecta. El objetivo es que el médico, a través de tus preguntas, acabe verbalizando él mismo su problema. Y al hacerlo, él solo se habrá vendido la solución antes de que tú le enseñes nada. Es que lo más fascinante de todo esto es que aunque el manual va dirigido a un nicho muy concreto, la metodología que enseña se puede aplicar a casi cualquier campo profesional. Es una clase magistral de comunicación empática. Totalmente. Y la lección universal es: antes de soltar tu propuesta, antes de ofrecer tu solución, haz el esfuerzo genuino de diagnosticar, de entender los puntos de dolor, los problemas y las necesidades reales de la persona que tienes delante. La persuasión, al final, no es más que la consecuencia lógica de un buen diagnóstico. Totalmente de acuerdo. La venta es el resultado, no el objetivo. Y esto me deja pensando en una última cosa. El documento se centra en cómo un profesional puede persuadir a otro. Pero si le damos la vuelta a la tortilla, ¿cómo podría una persona, un paciente, por ejemplo,
usar esta misma lógica para comunicarse mejor con su médico. Buena pregunta. ¿Cómo podríamos usar esta estructura de preguntas de problema y de implicación para que en los pocos minutos que tenemos en una consulta, nuestros propios puntos de dolor sean escuchados y atendidos de verdad, para asegurarnos de que el diagnóstico, esta vez el clínico, sea el correcto? Ahí lo dejo.